Por ejemplo, miren, este advenimiento de Su Majestad Maximiliano y Carlota al trono de México es un libro de 1864. Es un libro que vale menos, porque el librero cometió el error de quitarle su pasta original y ponerle esta que es más bonita, pero vale más con su pasta original. Pero aquí está, que es de 1864. Pero no es eso lo que les quiero presumir, sino ya les había comentado ayer antes de entrar en materia, llevamos 17 minutos, pero es importante lo que estamos platicando. Breve idea de la intervención tripartita, candidatura del archiduque de Austria Fernando Maximiliano, biografía del archiduque por el señor Gutiérrez Estrada. El 31 de octubre de 1861, los gobiernos de Francia, España e Inglaterra celebraron en Londres, por medio de sus comisionados respectivos, una convención para intervenir unidos en México. La causa determinante y alegada de tal resolución fueron las reclamaciones que los tres países hacían a México y que habían sido desatendidas. La satisfacción de esas reclamaciones y la garantía de la conservación de mejores relaciones en lo futuro, en virtud del exacto cumplimiento de los pactos internacionales por parte de México, constituían el fin inmediato y directo de la triple expedición armada. O sea, en este párrafo lo que están diciendo es, no hombre, fue para que se cumplieran los pactos, no era una invasión, no era una intervención extranjera. La experiencia, aquí expedición con S y experiencia con S, tienen que pensar que es español antiguo porque si lo leen y se pone a escribir así ya valió más. Había demostrado que el gobierno aquí existente y que luchaba sin tregua con la resistencia del país a sus leyes, fíjense, el gobierno aquí existente y que luchaba sin tregua con la resistencia del país a sus leyes, las leyes de reforma, la separación de la Iglesia y el Estado. De eso están hablando. No tenía voluntad de satisfacer las reclamaciones exteriores. ¿Cómo no va a tener voluntad? Lo que no tenía era dinero. No era falta de cariño, era falta de dinero. De aquí el armamento y venida de la expedición. O sea que justifica la intervención extranjera. Pues son conservadores los que escribieron este libro. Son los tatarabuelitos del PRI y el PAN. El estado de anarquía en que nos hallábamos hacía suponer que aun cuando el gobierno de Juárez celebrara con las potencias reclamantes un arreglo equitativo y favorable para lo futuro, y tuviese ánimo de cumplirlo, lo cual era asaz dudoso en vista de su conducta anterior. ¿Cuál conducta anterior? Siempre se habían pagado los compromisos de deuda. Pero salía de una guerra civil de 3 años de la guerra de reforma. No había ni para los salarios del propio presidente y de los funcionarios del gobierno. No podría efectuarlo por carecer de fuerza para hacer obedecer aún respecto de muchos de sus mismos agentes. De aquí el que se considerase el establecimiento de un nuevo gobierno. Claro, un nuevo gobierno. Que fuera sostenido por las armas extranjeras, eso era un asunto menor. De aquí que se considerase el establecimiento de un nuevo gobierno elegido por la libre voluntad del país. Maximiliano elegido por la libre voluntad del país. 1864, señores. Son igualitos, no han cambiado. Como la sola garantía eficaz del cumplimiento de los pactos internacionales para lo sucesivo. Partiendo de tal consideración, los gobiernos interventores venían a ayudarnos. Indicaban que si la nación mexicana, visiblemente oprimida y disgustada de la administración de Juárez, quería darse un nuevo gobierno, podían contar para ello con la más amplia libertad y con el apoyo moral de la intervención. Oiga, nada más esto, cabrón. Que venían las fuerzas extranjeras a tirar al gobierno legítimo de Juárez y ellos querían ayudar bondadosamente. ¿Cómo la ven? Esto escribían estos mamones, es como para no leer el pinche libro. Hablando en ese sentido, los comisarios al desembarcar en Veracruz hicieron un llamamiento al país asentando que venían a presidir la obra de su regeneración. O sea, no mames, venían a invadirte y te iban a ayudar como nos ayudó Estados Unidos cuando nos robó 60% del territorio. Las manifestaciones de la opinión en diversas circunstancias y lo patente de los funestos resultados que las llamadas instituciones republicanas habían producido en México por espacio de 40 años, o sea, la República era la responsable, hicieron suponer posible y hasta probable la adopción de las monarquías por parte nuestra.
Halagaba esta idea a los gabinetes europeos por creerla acertada y conducente a la solidez y estabilidad del gobierno que se estableciese. Solidez y estabilidad muy dudosas de conseguirse en fuerza de la repetición de ensayos republicanos cuya ineficacia abonaban sobradamente nuestras desdichas. ¿Qué tal? Dada la posibilidad y conveniencia de la adopción de la forma monárquica, preciso era pensar en el monarca. 1000 consideraciones, cuya enumeración es ajena de esta obra, exigían que el elegido fuese de sangre real y que la elección recayese en príncipe de alguna de las casas reinantes de Europa. Habsburgo, ¿cómo si no? Los soberanos que firmaron la Convención de Londres, movidos de un sentimiento de delicadeza y para alejar toda sospecha de espíritu de conquista, o de simples conveniencias bastardas de parte suya que vinieran a saquear el país, bajo ninguna circunstancia venían a sacrificarse por nuestra patria. Cabrones, ¿ustedes creen que la inversión extranjera nos viene a chingar? Pero claro que no. Movidos de un sentimiento de delicadeza y para alejar toda sospecha de espíritu de conquista o de simples conveniencias bastardas de parte suya, se comprometieron formal y solemnemente a que en el caso de que la nación mexicana quisiese sustituir a la monarquía a la república, ningún miembro de sus familias respectivas vendría a ocupar el nuevo trono. No, de ninguna manera. No iba a ser ni inglés, ni francés, ni español. Se le olvida a estos mamones que España e Inglaterra se retiraron y que se quedó solo Francia. Ya lo explicarán seguramente diciendo que Francia fue la más sacrificada. Entonces su majestad Napoleón III, en sus despachos a los representantes de Francia, Londres y Madrid, indicó que el emperador vería con agrado que el evento de que México adoptase la monarquía recayera su elección en el archiduque de Austria, Fernando Maximiliano. ¿Y para qué le sigo? 1864. Relatando alegremente cómo llegó Maximiliano y Carlota, este libro narra el viaje de Miramar a México, en el Novara. Y así empieza. Pero Juárez y su pueblo, ignorante e irredento, desagradecidos como son, no se levantaron en armas contra estos cabrones. Después de 2 años y medio que nos estuvieron ayudando, los corrieron, ingratos como son, y restauraron la república, torpes de ellos. Hoy tendríamos un Habsburgo y hasta hablaríamos francés. De verdad, qué miopía la suya. ¿Qué le vamos a hacer? Nos quedamos mexicanos y hablando español. Y todavía un chingo de lenguas indígenas. Qué cosas, ¿verdad? Hijos de la chingada. ¿Cómo los ven? Les leí una hoja, 2 cuartillas. Es el comienzo. Es más, leí eso y por eso lo quise comprar, entre otras cosas. Me costó una pequeña fortuna, pero para eso trabajo. No tienen vergüenza. Lo voy a leer, en una de esas lo edito. Vamos a sacar las memorias de Concepción Lombardo de Miramón, la viuda de Miramón, que cuenta la vida de Miramón después de que fue fusilado. Así es que nadie va a decir que es juarista, ¿verdad? Lo publicó Porrúa casi 100 años después, en 1983. Se debe haber escrito en 1870 y algo. 80, hace mucho. La mujer vivió muchos años, igual que Carlota, fíjense qué cosas. Sus viudas vivieron mucho tiempo. Y es un buen libro, es buena escritora. Era mujer cabrona. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un orador sin compasión.